Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola de nuevo, Nieves, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? Muy hoy bien. Tenemos Nieves por partida doble, ¿eh? Sí. Y ya hemos cansina, sí. Claro, ya hemos anunciado esta tarde que, bueno, como estamos en la última semana, la cuenta atrás, no solo para las elecciones del domingo, que también, que ya lo sabemos, sino para que cerremos esta temporada de radio y demos paso a los compañeros y compañeras de la radio de verano, que habíamos pensado eso que hemos hecho a las 4, ¿no? Que podríamos hacer un poco de very best de estos últimos meses. ¿Eh? Venga, repite tú los títulos, por favor. Sí, vamos a repetir la fórmula que usamos también, que estuvo bien al cierre de la temporada de 2022, ¿no? Pues aquí recordando y resumiendo lo peor de cada casa que ha pasado por los acontecidos. Y para estos 4 días hemos clasificado los resúmenes con títulos que le hemos copiado a Tony Martínez y todo por la radio. Lo vamos a dividir en cosas nazis, en esto, en vivo rodeado de ratas, en pues yo creo que me voy a sacar la chorra, que es la frase fantástica de Miguel Reñán, y luego en ¿cómo lo vas a hacer así, marichocho? Que tampoco está nada mal, ¿eh? Venga, pues tú dirás, ¿por cuál empezamos? Va. Pues vamos a empezar por algunos de los negocios, asesinatos, haciendo un resumen de la propaganda de la multinacional cristiana. Vaya. Y lo vamos a agrupar en... ¡Vivo rodeado de rata! Vale, pues ahí. Ya sabemos que la multinacional es muy, muy tramposa y todos sus propagandistas, curas, obispos, papas, fieles, pues también son muy fulleros la mayoría. Sobre todo con el lenguaje. Para sus peores acciones siempre tienen un eufemismo a mano. A los asesinatos los vienen llamando desde hace siglos autos de fe. A los curas pederastas los llaman padre. A la brujería la llaman transustanciación. Sobre esto de la transustanciación corre desde hace 10 años por Twitter ese lodazal tan divertido. Corre una verdad como una catedral que supongo que habrá salido hasta en las tuiterías alguna vez y que dice: convertir el agua en vino fue solo una prueba. El truco guapo llegó cuando aprendieron a convertir la fe en oro. Es una tuitería. Está bien. Pero Está bien tirado. Sí, a lo que vamos es al arte con que los cristianos asesinan a los prójimos por orden de Dios y con la bonita excusa de o te haces de los míos o te mato. Y si les dices, es que lo vuestro es mentira, os lo habéis inventado, y dice, bueno, pues te mato igual, da lo mismo. La Inquisición, que fue una banda terrorista, empezó a asesinar en Castilla con el permiso de Roma y de los canallas de Isabel y Fernando. Los pecadores católicos empezaron, ya digo, en 1481. La primera performance fue en Sevilla. Achicharraron a 6 personas y a partir de ahí no pararon en los siguientes 3 siglos y medio, porque los cristianos, una idea mía, yo creo que disfrutan más viendo cómo se quema un humano que un valenciano con una falla. Oye, que los primeros muertos de aquel auto de fe fueron judíos o falsos conversos, de los que cocinaban con aceite de oliva en vez de con manteca de cerdo. Fíjate que esto no lo teníamos preparado, pero vaya día llevamos con el tema. Sí. Venga. Eso sí. Ay, bueno, ya estarán algunos ahí tirados como locos a insultar otra vez. Bueno. No fue casualidad que la primera hoguera para asesinar a esas 6 personas fuera en Sevilla. Los reyes católicos tenían puesto el ojo en la ciudad porque allí se concentraba una de las mayores comunidades de judíos conversos de España y con muchísima pasta. Y es que era muy importante pillar a judíos ricos porque la acusación llevaba implícita la confiscación de todos los bienes y las propiedades. Ah, amiga. Claro, es que un judío pobre no interesaba al judío rico. Cuando se les acabaron los judíos, fueron a quemar a los de la otra rama de la secta, a los cristianos protestantes. Pero lo de quemar humanos viene de mucho más atrás. También comentamos esto, desde que los cristianos pasaron de hacerse los pobrecitos segregados hasta que cuando tuvieron el poder empezaron a segregar. En otra ocasión nos ocupamos del asesinato de 225 personas en la hoguera. Eran los cristianos cátaros. Conocidos los de Montsegur, ¿no? Sí. Exactamente, que fueron achicharrados en esa fortaleza que hay al sur de Francia que se llama Montsegur y que los nazis, Himmler, decían que podía ser Montserrat y que quizás ahí podría estar el Santo Grial, en fin. Los mataron a estos 225 porque criticaron el poder acumulado de la Iglesia.
la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Yo me sé los 7 pecados capitales Sí, yo también. que se inventaron los cristianos y que eran justamente los que más cometían. Se los inventan ellos, pero ellos los cometían. Aquellos cátaros decían que todos los sacramentos eran una chorrada, porque todos se los habían inventado, salvo el bautismo. En la Biblia no se habla de matrimonio, ni Eucaristía, ni penitencia, ni demás mamandurrias sacramentales. Eso ni se dice, es todo un invento posterior. Bueno, posterior, la Biblia también es posterior. La Biblia es un invento, la Torá, el Corán, pero también es cierto que son los libros de instrucciones para decir, hago esto porque se ordena aquí. You always tell me, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. Esta reflexión, bueno, más que reflexión, este dato es interesante comentarlo, porque es verdad que los textos sagrados que escriben los hombres, los seres humanos, sirven de excusa a los propios hombres para justificar sus actos, ¿no? Y eso lo utilizan exactamente igual todas las religiones. Utilizan los mismos instrumentos. Sí, es increíble. También hemos hablado del mito fundacional de Israel, que los judíos se inventaron para reclamar una tierra que no es suya. Como lo dice su novela, pues lo reclamo porque lo dice aquí. Ya claro, pero es que es mentira. Se trata de hacer de la mentira verdad y luego ponerte a buscar pruebas de que lo que dices es cierto. Los judíos buscan desesperadamente, y tienen muchísima pasta detrás para hacerlo, buscan evidencias arqueológicas de algo que diga la Torá o la Biblia. Y no encuentran ni una, no han encontrado absolutamente nada y tienen una financiación detrás de locos. No han encontrado ni el Muro de las Lamentaciones, que no es auténtico, ni ahí estuvo, o sea, el Muro de las Lamentaciones he encontrado, pero vamos, que no es auténtico porque está ahí. Ni ahí estuvo el Arca de la Alianza, ni el Arca tenía las tablas de la ley, ni estaba la piedra en la que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. La única y auténtica Arca de la Alianza es la de Indiana Jones. Esa es buena. La que sale ahí es la guay. Todo eso se supone que lo albergaba el mítico templo de Salomón, que ni construyó Salomón, ni se ha encontrado una sola evidencia arqueológica de él en la época que dicen que se construyó. Y no paran de agujerear Oriente Próximo para encontrar algo, aunque sea la tira de cuero de una sandalia que perdió un judío hace 4000 años. Decir, mira, esta es no encuentran nada, todo es un invento. También se inventó Mahoma que el arcángel Gabriel le había dicho que no se podía beber alcohol, pero esto seguro que fue porque Mahoma era abstemio. Y dijo, si yo no bebo, aquí no bebe ni Dios. Oye, me estoy acordando que hablamos en otra ocasión de las diferentes relaciones de judíos, cristianos y musulmanes con el vino, relaciones diferentes, pese a que comparten el mismo Dios, porque el Dios es el mismo, ¿no? Claro. El Dios es el mismo, pero y tienen cantidad de personajes que son el Abraham de un sitio es el Ibrahim del otro lado, se comparten todo, todos son lo mismo. Lo que pasa es que luego cada uno arrimó la religión a su negocio. El propio arcángel Gabriel, a mí este tipo me hace mucha gracia, pero digo, me hace gracia de verdad. A ver, este arcángel es común a las 3 multinacionales, aunque era un liante, este tío era un liante. A uno les dijo una cosa, a otro les dijo otra, y siempre era el famoso porque siempre iba dando malas noticias. Al judío Daniel le hizo ver la destrucción de Babilonia. A Mahoma le dijo, nada de vino, nada, ni probarlo. A doña María fue el que le dijo, enhorabuena querida, pero José no es el padre. No te lo vas a creer, pero ha sido un palomo. ¿Hay mayor y mejor prueba de que todas las religiones están inventadas por el hombre? Los guionistas utilizaron al mismo personaje, pero cada uno puso en su boca pues lo que le interesaba poner. Y para entender todos estos tejemanejes religiosos, no hay mejor ejemplo que el del vino. Porque, a ver, ¿por qué si el ángel Gabi, que yo le llamo, es el mismo, no les prohibió el vino a los cristianos, que se ponen hasta las trancas, y sí se lo prohibió a los musulmanes? Judíos, cristianos y musulmanes, pese a tener en común el mismo Dios y el mismo arcángel, han hecho 3 interpretaciones distintas sobre la conveniencia o no de beber vino y de cómo beberlo. Los cristianos, ahí los tiene, vino a lo loco.
No sueltan la botella ni en misa. Venga, vino. Los judíos se ponen muy intensos y le ponen un montón de peros a todo. El rabino, el tal, el cual, el vino kosher, esto. Y los musulmanes directamente lo tienen prohibido. Por eso se lo beben a escondidas. Claro. Oye, Nieves, que no se nos olvide, en este capítulo de Vivo rodeado de ratas, que en esta temporada de radio también se nos ha muerto un expapa. Sí, la verdad, se nos murió el ultraconservador cardenal Ratzinger, el hombre de sonrisa inquietante y sospechosa. Se murió Benedicto, que era el 16, papa número 265, que convivió con el 266, que es Francisco, que quién sabe podría acabar conviviendo con el 267, que no sabemos si será el filipino por el que apuntan las fuentes. Ya. Con la muerte del ex papa Bene se dio una circunstancia extravagante que no debe volver a repetirse. Esto de que los papas se jubilen y entre el siguiente antes de morirse el anterior no puede ser, porque podría ocurrir que el papa reinante se muriera antes que el papa jubilado. Ya. Y eso no puede ser. Los papas tienen que morirse como Dios manda. Si ellos mismos se han montado la película de que el papa sale elegido por inspiración del Espíritu Santo, yo creo que lo menos que deben hacer es seguir su propio guión. Si el Espíritu Santo te ha puesto ahí, te comes el puesto. No te acojonas y te vas. Pero es que Benedicto XVI vio cómo quitaron de en medio a Juan Pablo I, vio que podía ser el siguiente y dijo, mira, me la aspiro, vampiro. Se lo montó bien, porque la verdad es que el hombre vivió como un cura sus últimos 10 años. Vivió a sus rezos, a sus paseos, sus vírgenes. Le gustaban mucho las vírgenes, mucho. Bueno, las vírgenes, las estatuas, quiero decir, no las otras. Cuando era cardenal, además, dijo que uno de los signos de nuestros tiempos es que las apariciones marianas se están multiplicando en todo el mundo. Mira, yo no sé quién le pasaría semejante teletipo, si era el mismo que Feijóo, que luego no lo encontraron por ningún lado, o si se inventó el teletipo directamente, que ya te digo yo que fue esto. Pero una de dos, o ese día había fumado este hombre, o los que fuman son los que ven las apariciones. Bueno, pues apariciones de vírgenes también hemos hablado aquí en La Ventana, ¿eh? Mucho. Hemos hablado de todas las que vinieron en tropel, nada más proclamarse la República en 1931. Porque esa fue la orden, pero es que además que no dieron tregua, es que la República se proclama el 14 de abril y en mayo estaban apareciendo vírgenes por todos los rincones de España, sobre todo de Despeñaperros para abajo, también alguna en Aragón, la de Ezquioga, que también estuvimos hablando de, sí, esa fue de las más, además ahí se vio implicado, acuérdate, hasta el nacionalismo catalán y vasco, fue alucinante. Se aparecieron ectoplasmas a lo loco, siempre a paisanos analfabetos, porque esto es muy importante, que siempre tienes que ser pastorcitos, analfabetos, o niños, o gente sin cultura, bueno, pues para que todos los pobreticos dijeran, la Virgen me ha dicho que tenemos que acabar con la República, que ese era el mensaje que se daba siempre. Pero es que también recordamos, a raíz de los ofendiditos aquellos con el gag de TV3, con la estatua del Rocío, que aquello fue también tremendo y todavía ahí están con una denuncia estúpida, ¿no? El fraude de las apariciones, estuvimos hablando, es un fraude que se extendió por toda la península también durante el tiempo de la conquista cristiana, con el Rocío en Huelva, la Virgen del Rocío que apareció en Huelva, la Virgen de los Llanos que apareció en un llano en Albacete, la Virgen de Guadalupe que apareció en Cáceres y las tropecientas más que en realidad solo eran una mentira colectiva que se activó a partir del siglo XIII, periodo de conquista cristiana. Colocaron estatuas de vírgenes por todas partes, aprovechándose de una población ignorante e impresionable para animar a la construcción de ermitas cerca de las aldeas. Y recuerden, porque también hablamos de ello, no se pierdan el documental Rocío, el documental censurado en el año 1981, porque puso al descubierto lo que esconde el negocio rociero en particular y la estafa de las vírgenes en general. Like a virgin, hey, touched for the very first time. Like a virgin, listen to your heartbeat. Like a virgin, ooh, like a virgin,
feels so good inside. Mira tú qué versión más chula. When you hold me. Bueno, Nieves, chulísima. mañana más, ¿eh? Mañana segundo Mañana capítulo más. de este resumen. Venga, un beso. Muchas gracias, Carla. Hasta Un beso. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.